Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 20. Vamos a leerlo todos de una forma alternada. Efesios 6, verso 10 al verso 20. Gracias le damos al Señor Jesús por este día, por la salud que Él nos ha regalado, por la oportunidad que nos concede de estar en esta mañana buscando su presencia. También gracias a Dios por los hermanos que han venido para honrar este nombre que es sobre todo nombre. Así que es una bendición de Dios. ¿Ya se ubicaron? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Una alabanza para el Señor. A su nombre, siéntese, hermano, tenga la bondad. Bueno, yo creo que es una bonita oportunidad que el Señor nos ha dado. Y qué bueno que podamos comenzar el año buscando el rostro del Señor Jesús. Vamos a pensar algo en esta mañana y vamos a ubicarnos en el verso 11 de la porción leída. Verso 11, que dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Vamos a hablar entonces en esta mañana acerca de una parte de la armadura de Dios, como dice aquí, vestidos, oiga, de toda la armadura, pero no vamos a hablar de toda. Por eso le digo, vamos a hablar de una parte, pero el texto dice vestidos de toda, no de una parte.
Pero vamos a hablar de una parte porque no vamos a hablar de toda la armadura mencionada en el capítulo 6, sino que vamos a hablar de una parte. Note bien que el texto dice vestidos de toda, oiga, de toda, no de una parte, porque una armadura parcial no puede proteger al hombre total. Se necesita toda la armadura y se trata de la armadura de Dios, no una armadura parcial, sino total. Bendito su nombre. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso comenzó en el capítulo 19 con 12 hombres que eran discípulos de Juan el Bautista. O sea, tenían la doctrina de Juan el Bautista. Parece que Apolos, ese predicador ferviente, pero que no estaba bien instruido en los caminos de Dios, los había bautizado en el bautismo de Juan. Y cuando Pablo llegó allí, les hizo una gran pregunta, que era la preocupación apostólica. ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Esa fue la pregunta. No les preguntó otra cosa, cuántos son, dónde viven, qué economía tienen, tienen casa, tienen carro, están pensionados, no. ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? A lo que respondieron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Mire, una persona bautizada y no sabía siquiera que había Espíritu Santo. Eso sorprendió al apóstol Pablo, lo hizo pensar, bueno, ¿quién bautizó estos hermanos? ¿Qué pastor los bautizó? Que ni siquiera les habló del Espíritu Santo. Entonces le dije, bueno, ¿ustedes en qué nombre fueron bautizados? No, en el bautismo de Juan. Dijo, tiene razón. Tienen razón. Entonces les explicó el Evangelio y ellos creyeron, los bautizó en el nombre y recibieron el Espíritu Santo. A esa iglesia Pablo le dedicó más de 3 años de su ministerio. Fue a la iglesia que más tiempo le dedicó. La amó en gran manera. Le enseñó todo el consejo de Dios. Oiga, no una parte, todo el consejo de Dios. Y en la mente de Pablo siempre estaba enseñar toda la doctrina. De tal manera que aquí les dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Mire, hermano, el Señor Jesús le dijo a Satanás en la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de una parte de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, de toda palabra. Esa palabra hay que creerla toda,
Porque nosotros decimos que somos creyentes, pero hay cosas que no las creemos. Y somos creyentes, ¿sí o no? Qué bueno que nosotros pudiéramos decir lo que dijo un hermano cuando alguien hablando con él le dijo, mire, a mí el evangelio me gusta, pero es que lo que no me gusta es que ustedes son muy credulones. Ustedes creen todo lo que dice ese libro negro. Dijo, mire, son tan credulones que ustedes creen que la ballena se tragó a Jonás. Creer semejante cosa. Y el hermano le dice, pues yo creo porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia dijera que Jonás se había tragado la ballena, yo también creía. ¿Sí o no? Porque hay que creer todo lo que Dios ha dicho. Eso le dijo Cristo a los caminantes de Emaús, que iban comentando la pérdida del maestro. No habían creído cuando Él les dijo de su resurrección, y se acercó a ellos y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de mí. Oiga, para creer una parte, para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de mí. Cuando el Señor liberó los apóstoles que estaban en la cárcel, les dijo, id, y estando en el templo, hablad todas las palabras de esta vida. Oiga, todas las palabras de esta vida. Porque este evangelio hay que predicarlo completico. No es un evangelio social. No, señor. Cornelio tenía en su mente esa gran verdad. De ahí que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio dijo, mire Pedro, aquí estamos todos en la presencia de Dios y estamos para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, Cornelio a nosotros no nos va a dar migajas, a nosotros nos va a dar todo el pan que descendió del cielo. No queremos migajas, queremos todo el pan. Así que Pablo dice, vístanse de toda, no de una parte, de toda la armadura de Dios. Dentro de la armadura de Dios, podíamos pensar en la armadura del soldado romano. Dentro de la armadura del soldado romano había una pieza, que era la pieza más importante que tenía la armadura del soldado romano, la más importante. ¿Cuál cree usted que era esa pieza? ¿Ah? ¿Quién dijo el escudo? El escudo, porque la porción de ella dice sobre todo, ¿sí o no? Sobre todo toma el escudo. Oiga, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oiga, todos los dardos. El escudo era una pieza muy importante
en la armadura del soldado romano. ¿Por qué era importante? Todo príncipe tenía su propio escudero. El escudero iba delante del príncipe y llevaba un escudo. Así que el príncipe estaba bien protegido porque delante de él iba un escudero y llevaba un escudo. Y ese escudo, oiga, protegía a la persona que lo llevaba, porque todos los dardos del maligno daban contra el escudo, así que no podían tocar a la persona que llevaba el escudo. Pero, oiga, para que ese escudo pudiera proteger bien al escudero, ese escudo tenía que estar bien ungido. Oiga, bien ungido. Ese escudo lo tomaban y lo saturaban de aceite. Le untaban aceite por todas partes, de tal manera que cuando el dardo de fuego del maligno daba contra el escudo, se resbalaba. Se resbalaba porque, imagínense, estaba lleno de aceite y no podía penetrar al escudo. Porque el aceite hacía que el escudo que el dardo se resbalara. Mire, hay cosas que nos enseñan a nosotros esta gran verdad, lo del escudo. ¿Y sabe quién nos enseña eso? A usted se le va como a sorprender, la gallina. Oiga, la gallina nos enseña esa gran verdad. ¿Usted ha visto alguna vez la gallina por allí cuando está quietica? ¿Qué hace cuando está por allí quietica la gallina? ¿Ah? Con el pico comienza a sobarse las plumas. ¿Pero por qué? Porque ella antes con su pico ha cogido la raíz de la pluma. Y en la raíz de la pluma hay un aceitico. Entonces la gallina con su pico extrae ese aceite y luego se lo aplica a las plumas. ¿Para qué? Para protegerse del agua. Cuando llueve, usted ve la gallinita por allí así, las plumas bien cerraditas y el agua le cae y va corriendo. No se moja la gallina. ¿Por qué? Porque ella ya ha ungido sus plumas con ese aceitico que ella misma tiene en la raíz de cada pluma. ¿Ah? ¿A no le parece una enseñanza bonita al respecto? Y nosotros no aprendemos de eso. Ellas unge bien sus plumas, les aplica aceite, ¿para qué? Para protegerse del agua, para no mojarse. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ese aceite la protege. Ese aceite servía para proteger el escudo y al escudero que lo llevaba. Según David, una persona con el escudo bien ungido
nunca sería derrotado, nunca perdería la batalla, tendría triunfo asegurado, pero tenía que tener el escudo bien ungido, de lo contrario sería derrotado. Cuando Saúl cayó muerto en el campo de batalla, David lloró, se lamentó y llorando dijo: monte de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. O sea que para David el único escudo que podía ser desechado, derrotado, era el escudo que no era ungido. Pero el escudo ungido, David dice, no puede ser derrotado. El escudo de Saúl había sido ungido, y no solo el escudo, sino que también Saúl, antes de sentarse en el trono, Samuel lo había ungido con ese aceite, tipo del Espíritu Santo, y su corazón había sido mudado en otro. Pero Saúl desobedeció a Dios, desobedeció su palabra y perdió la unción. Fue por esa razón que en el campo de batalla Saúl cayó muerto. Ya había perdido la unción, que era realmente lo que lo protegía. Hermano, entendamos y aprendamos de esto, que la unción se puede perder. Se puede perder por causa de la desobediencia. Y lo que a David más lo preocupaba cuando él pecó era la unción. Por eso él, llorando, arrepentido, él decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Eso era lo que a él más lo preocupaba, perder la unción. Porque, hermano, si se pierde la unción, seremos derrotados, seremos vencidos, perderemos la batalla. Bendito su nombre. Así que, hermano, ese escudo, para que cumpla con su misión de proteger, tiene que estar bien ungido. Y Pablo habla de la unción del escudo en esta misma porción que hemos leído. Está en el verso 18 del capítulo 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, hermano, ese escudo necesita ser ungido. La armadura sin unción no es más que un peso que no nos puede proteger, un peso que solo, oiga, nos impedirá movernos. ¿Qué le pasó a David
cuando se puso la armadura de Saúl? Recuerde que ya esa armadura había perdido la unción, no pudo caminar con ella. En vez de servirle de protección, le sirvió fue de estorbo. Porque, hermano, ¿de qué sirve la armadura si no tiene la unción? ¿De qué sirve la armadura si no tenemos el dueño de la armadura? Es que la armadura sirve, pero si nosotros tenemos el dueño. Así que, hermano, este aceite se obtiene consultando a Dios, orando a Dios, en comunión con Dios. ¿Para qué es esa armadura? Para protegernos, para estar firme contra las acechanzas o las artimañas o las astucias del diablo. El diablo es astuto. El hermano Eliseo decía, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí o no? Él es astuto y nos engaña con su astucia, con sus artimañas. Bendito es su nombre. Pero si nosotros tenemos el escudo ungido, nos hemos comunicado con Dios, hemos consultado a Dios, no nos podrá engañar. Miren, en la Biblia hay un ejemplo muy bonito, o hay varios, le voy a mencionar uno. Josué venció a Jericó y a una ciudad vecina. Cuando él obtuvo esa gran victoria, los reyes cercanos, que eran 6 reyes, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Se unieron para atacarlo. Pero había otros vecinos que estaban en el mismo territorio y que Josué los tenía que sacar, los tenía que matar. Cuando ellos oyeron lo que Josué había hecho, no se unieron a esos 6 reyes para atacar a Israel, porque ellos sabían que si atacaban a Israel, serían víctimas, perderían su vida. ¿Qué hicieron? Usaron de astucia. Eran los gabaonitas. Oiga, usaron de astucia. Dice Josué 9, verso 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros.
Sabían que la única alternativa de vida que tenían era hacer alianza con Josué, porque si hacía alianza con él, no los podían atacar, no los podían matar. Pero como eran cercanos, estaban dentro del territorio que tenían que desocupar porque era territorio del pueblo hebreo, entonces dicen, venimos de tierra muy lejana. Mentiras, que eran vecinitos. Mire bien, hermano, eran vecinitos. Ahora, escuche bien. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Entonces, ¿sabe usted para qué traían ese pan seco y mohoso, zapatos rotos y remendados y vestidos viejos? Para probarle a Josué y a Israel que ellos venían de muy lejos. Mira entonces la astucia. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y mire, hermano, lo que les pasó. Los engañaron con esos cueros viejos. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Sí se da cuenta? Los engañaron con su astucia. ¿Por qué los engañaron? Porque no consultaron a Jehová. Porque no ungieron el escudo con aceite. Hermanos, fueron engañados por estos gabaonitas, vecinos, los engañan con cosas viejas. No fue con cosas nuevas, con cosas viejas. Porque es que el diablo no tiene nada nuevo. Todo lo que el diablo tiene es viejo, roto, mohoso, no sirve para nada. Pero con esas cosas viejas los engañaron. Mire que si nosotros no consultamos a nuestro Dios, no ungimos el escudo, el diablo nos engaña con cosas viejas. Con esas cosas viejas que un día dejamos, las volvemos a tomar.
Con esas mismas el diablo nos engaña. ¿Por qué? Porque no consultamos a Jehová. Porque no tenemos la armadura bien lubricada. Pero si lubricamos bien la armadura, vea, no nos puede engañar. Oiga, no nos podrá engañar jamás. Y miremos un ejemplo de esto. Que si lubricamos bien la armadura, si consultamos con Dios, el diablo no nos podrá engañar. Libro de Esdras. Mire, en el capítulo 3 de este libro, hallamos la restauración del altar. Verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Satiel, y sus hermanos, y reedificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto, en él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. En el capítulo 3, el altar que estaba arruinado, destruido, es restaurado. Ofrecen el holocausto. En otras palabras, consultan a Dios. Tienen comunión con Dios. Luego, en el capítulo 4, llega el enemigo para engañarlos. Con el cuentico de que ellos también ofrecen sacrificio a Dios, que ellos también alaban y honran al Dios de los hebreos. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios. Pero resulta que Zorobabel y Josué tenían el escudo bien ungido. Zorobabel, Josué y los demás jefes de estas casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Por qué no los engañó el enemigo? Porque en el capítulo 3 ungieron el escudo. Y en el capítulo 4 llega el enemigo para engañarlos, pero ellos tenían el escudo bien ungido, no solo tenían la armadura, sino que tenían el dueño de la armadura. Hermano, por eso, antes de nosotros enfrentarnos al enemigo, debemos de consultar a Dios, porque sin consultar a Dios no importa la armadura que usted tenga, no importa lo armado que esté, lo buen guerrero que sea, perderá la batalla. ¿Sabe qué hizo Jacob cuando venía a encontrarse con su hermano que era su enemigo? Antes de encontrarse con él, luchó con Dios toda una noche pidiendo la bendición
ungiendo el escudo. Y cuando se encontró con su hermano, las cosas cambiaron. Sea bendito su nombre, porque cuando esto sucede, Dios pelea por nosotros. No nos sirve la armadura si el dueño de ella no pelea por nosotros. Eso lo sabía David cuando estaba siendo perseguido. Y ya con este texto termino. Salmo 35:1 dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al paves. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Hermano, qué bendición, ¿verdad? Así que yo creo que en esta mañana hemos venido a ungir nuestro escudo, a comunicarnos con nuestro Dios, para que estemos firmes en la lucha contra el enemigo y por astuto que él sea, no nos podrá engañar. Está en sus pies. ¿Quiere darle gracias a Dios en esta mañana?